Bienvenidos a El Caldero de los Ancestros, cápsula mágica. Un espacio para explorar los misterios ocultos. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy, nos vamos a la Capilla Sixtina. Pero no vamos a hablar solo del juicio final o de la creación de Adán, que son, las escenas más conocidas. Nos fijaremos en unas figuras monumentales, a veces un poco olvidadas, que están ahí, junto a los profetas. Hablamos de las sibilas. Tenemos un artículo académico que analiza justo esto, su presencia, su significado. Y nuestra misión hoy es descubrir quiénes eran estas mujeres, estas profetisas del mundo pagano, y por qué Miguel Ángel les dio ese sitio tan prominente, en pleno corazón de la cristiandad. Vale, vamos a ello. Primero lo básico. ¿Qué o quiénes eran las sibilas? El nombre, creo, viene del griego. Sios, Dios, y bellé, mente. O sea, mente divina, algo así. Eran profetisas, ¿no? En Grecia, en Roma, anunciaban verdades divinas. A menudo, dicen en trance. Algunas tradiciones hablan de masticar laurel o inhalar vapores. Se creía que vivían como apartadas, en cuevas o cerca del agua. Exacto. Y lo fascinante aquí, yo creo, es cómo las adopta el cristianismo primitivo. Porque, eran paganas, pero resulta que en sus oráculos se encontraron profecías, interpretadas como profecías sobre un Salvador, su nacimiento virginal, la pasión, el juicio final. Claro, esto hizo que figuras como San Agustín o Clemente de Alejandría pues las vieran como portadoras de una revelación divina, pero para los gentiles, para los no judíos. San Jerónimo incluso dijo que era como un premio a su virginidad, ese espíritu profético. Y Varrón llegó a listar 10, pero Miguel Ángel pintó 5. 5 concretas en la Sixtina: la cumana, la délfica, la pérsica, la erétrea y la lídica. Qué curioso eso de la virginidad como fuente de profecía. Y esas 5 que pinta Miguel Ángel, tienen historias potentes, ¿no? El artículo menciona especialmente a la síbila cumana. Está la leyenda de Apolo, que le concedió vivir tantos años como granos de arena en su mano, pero se olvidó pedir la juventud eterna. Así que acabó consumiéndose hecha una pasa, dicen que encerrada en una jaula. Y luego está lo de los libros proféticos, los famosos libros sibilinos, que ofreció 9 al rey Tarquinio el Soberbio. El rey dijo que muy caros. Ella, ni corta ni perezosa, quema 3. Y le ofrece los 6 restantes, al mismo precio. El rey vuelve a negarse. Ella quema otros 3, y al final el rey compró los últimos 3 por el precio inicial de los 9. Menuda arrera. Y esos libros, fueron consultados en Roma siglos, hasta que un incendio... Adiós libros. Y se dice que ella profetizó la natividad y la pasión. Una historia increíble, la verdad. Refleja la autoridad que se les atribuía. Y las otras 4 pues también aportaban lo suyo a esa narrativa cristiana que se estaba construyendo. La délfica, claro, asociada al famoso oráculo de Delfos, pues se la relaciona con la predicción de la corona de espinas. La pérsica, que a veces la llaman babilónica, predijo, se dice, que el Salvador pisotearía a la bestia, al mal. La eritrea, esta es interesante porque popularizó los acrósticos, esos poemas donde la primera letra de cada verso forma una palabra, y profetizó la anunciación y el juicio final. Hay una cita que recoge el artículo. Sí, la vi. Decía algo como: «El Verbo eterno bajará del cielo, y nacerá de una doncella hebrea, tomará de una virgen carne humana». Es muy directo, ¿no? Casi parece un texto cristiano. Muy directo. Serán deshechos con la sangre bella que verterá en la cruz muriendo en ella. O sea, habla de la encarnación y la crucifixión. Y la última, la lídica, predijo la resurrección. Vale, entonces cada una tiene su especialidad profética conectada con Cristo. Y Miguel Ángel las pone ahí, en la bóveda. ¿Cómo las integra exactamente? Pues las sitúa en tronos monumentales. Y esto es importante, alternando con los 7 profetas del Antiguo Testamento. Ocupan esos espacios que quedan entre las pechinas, esos triángulos curvos que conectan los arcos con la base de la bóveda. Es un sitio de mucho honor, visualmente y simbólicamente. Están al mismo nivel que los profetas. Alternando, o sea, como diciendo que la revelación de Dios llegó por las 2 vías, ¿no? La judía y la pagana. Exacto. Esa es la lectura más habitual. Integrar la sabiduría pagana en el plan divino. De hecho, ya antes, un tal Filippo Barbieri, en 1481, intentó hacer una lista de 12 sibilas,
12 sibilas para emparejarlas con los 12 profetas menores. La idea era esa. El mensaje de Cristo era universal para judíos y gentiles. Pero claro, aquí es donde el artículo introduce una tensión, una cierta complejidad histórica. ¿Complejidad? ¿En qué sentido? Pues en que, aunque los primeros cristianos usaron estas profecías sibilinas, digamos, como herramienta de conversión, con el tiempo la propia Iglesia acabó considerando esos libros sibilinos como apócrifos, o sea, no inspirados, no canónicos, e incluso figuras de poder romanas como el emperador Augusto, antes del cristianismo dominante, ya habían ordenado quemar colecciones de oráculos sibilinos que circulaban. Veían mucho fraude ahí. O sea que la relación era un poco ambigua, ¿no? Por un lado útiles para atraer paganos, pero por otro quizás origen pagano y, bueno, el hecho de ser mujeres profetisas las hacía algo incómodas para la estructura oficial de la Iglesia, más adelante. El artículo apunta un poco en esa dirección. Sugiere que aunque sus mensajes tuvieran paralelismos con las profecías aceptadas de los profetas varones, pues el sistema patriarcal judio-cristiano dominante tendió a minimizar su papel o, bueno, a dejarlas en un segundo plano con el tiempo. Es un ejemplo muy interesante de cómo se mezclan las culturas, de sincretismo, y también de cómo la historia, pues a menudo, la escriben las estructuras de poder. En resumen, yo diría que estas sibilas en la Sixtina son mucho más que simple decoración, por muy espectaculares que sean. Son un testimonio de esa relación tan compleja entre el mundo clásico y el cristianismo del Renacimiento. Miguel Ángel, al ponerlas ahí, parece reconocer que la inspiración divina o una verdad universal puede manifestarse de distintas formas, más allá de una única tradición. Integra esa sabiduría pagana. Muy bien explicado. Y esto nos deja con una reflexión final, creo. El artículo concluye señalando eso, la importancia que tuvieron en su momento, evidente por su lugar en la Sixtina, pero cómo luego su legado se diluyó, minimizó frente al de los profetas masculinos. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué otras voces, qué otras contribuciones, quizás de figuras femeninas o de culturas que no eran la dominante? ¿Cuántas de ellas han sido pasadas por alto o reinterpretadas dentro de las grandes narrativas históricas, artísticas, religiosas, que a veces damos por sentadas sin más? Una pregunta para seguir pensando.